Bienvenidos, ser orgánico, a un episodio más de los chatbots. Bienvenidos, seres orgánicos, a la tercera parte de entrevistas con Gbot. Y en este caso tenemos a Mariel. ¿Qué nos puedes decir de las partes anteriores, Mariel, para que los escuchen aquí los seres orgánicos? Pues que se echen el primer episodio para conocerme y saber por qué me encanta opinar de lo que opino. El segundo, porque tuvimos una buena plática de acá genios de la historia y de un poco de GameStop. Y obviamente, para que concluyamos con broche de oro. A ver, yo quiero hablar en esto, bueno, te voy a dar a escoger, obviamente. Sobre, por ejemplo, ¿has leído el libro de Sapiens? Sí. Pues podemos hablar de ese y hablar justo de lo que pudiera ser los siguientes pasos como de aumentación humana, ¿no? Porque ahorita he visto como que la gente, o sea, ha cambiado un poco el enfoque de inteligencia artificial en el sentido de que ya no vamos a crear como seres inteligentes, porque ya vimos que les da miedo y pues nadie quiere ya hacer eso. Entonces, lo cambian ahora decir, vamos a hacer como asistencia a los humanos, así como a los celulares un poco, ¿no? Como Siri y Alexa y Google Home y esas cosas. Entonces siento entonces que están yendo al otro camino de como que ahora, como llegar a un punto de automodificarnos para hacernos ahora así como, no sé, el siguiente paso, que es también lo que justo mencionan en este libro de Sapiens. ¿Qué crees? ¿Está muy descabellado? ¿Siente que vamos para allá? ¿Siente que no vamos para allá? Me acordé de una serie que se llama Orphan, de Ah, la sí. BBC, creo. Que justo hay como seres biohackeados, Ujú. ya empieza a ser un poco real, ¿no? Pero a ver, vámonos desde el principio. Sapiens. A ver. Una de las cosas de los principios evolutivos que explica de por qué los humanos llegamos a distinguirnos como especie es, por ejemplo, un aspecto muy, o sea, la abstracción, por ejemplo, ¿no? Ajá, la abstracción. Lo que dice este hombre es que A ver, como pero seres... te voy a interrumpir porque creo que A la ver, abstracción hay que explicarla. A ver, ¿cómo explicarías la abstracción? O sea, ¿qué es la abstracción cuando dicen, tiene capacidad de abstracción? O sea, ¿qué quiere decir eso? ahorita va, te lo voy a contar desde el principio, Ajá. mi principio. O sea, un poco lo que habla este hombre en su libro es que, por ejemplo, los simios y demás tienen capacidad social limitada, es decir, que Ujú. tienen n número de seres a su alrededor, no me acuerdo el número, la verdad, si era 30, si era 50 o creo que 100 por ahí, que los humanos teníamos este número limitado para permanecer en conjunto, que esa es una Ujú. de las principales cosas para sobrevivir en la naturaleza, ¿no? Poder permanecer en conjunto, como manada, como seres, para defendernos de las amenazas y demás, ¿no? Entonces, después viene como esta evolución cognitiva que da pie a la abstracción, aplicada en esos casos en la prehistoria y demás. Por ejemplo, ¿qué era la abstracción? Ejemplificada en dos cosas muy simples y muy cotidianas. El chisme. Ujú. El poder platicar de alguien de tu tribu o lo que sea, pero al final del día de cosas intangibles, ¿no? Estás platicando del concepto de un ser con hipótesis en escenarios que pueden o no ser, o sea, ahí ya estás abstrayendo ideas Ujú. con conclusiones que tú das por unir hilos y nodos que tú mismo te inventaste, entonces estás abstrayendo conceptos y estás platicando de algo que no es tangible. No estás diciendo la mesa tiene cuatro pastas, estás diciendo, ay, se me hace que Perenganito se enojó porque hizo una cara, entonces es una serie de conjeturas. Ujú. Esa es una. Y la otra, la religión. La religión es lo mismo, es juntar a gente en torno de un concepto no tangible, totalmente idealizado, con una serie de reglas o normas que tienen todos sus seguidores en común. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando surge esto, esta evolución cognitiva, el grupo social incrementa porque ahora están unidos bajo esta cuestión intangible, Dios, Buda, Tlaloc, whatever, ¿no? Entonces, el grupo tiene mayor capacidad de miembros, entonces tienen mayor fuerza, entonces pueden construir civilizaciones, pueden hacer este tipo de cosas. A eso me refiero con la abstracción.
Entonces se como un fue como el concepto para cambio que... mantener, como un concepto intangible Ujú. que ayuda a mantener un grupo considerable de gente unidos bajo una misma misión. O sea, ¿cuánto es considerable? ¿Ya 1000 En personas? Sapiens, arriba de 100, arriba de Mm. 150, ya estás teniendo un grupo de mayor capacidad que si no estuvieran unidos por un concepto como un dios o lo que sea, Sí ¿no? que eso da como justo el inicio a las sociedades, ¿no? Humanas ya grandes. A Y eso es las una ventaja, civilizaciones. eso es una ventaja enorme contra otros depredadores y otros problemas, ¿no? Porque justo, o sea, imagínate, o te va a atacar un jaguar o lo que sea, o un tigre, y ve a 200 tipos, pues es así como que no, o sea, tampoco estoy tan loco, ¿no? Solo si uno se pierde, pues lo ataco, pero si yo los veo juntos, dice, no, o sea, aunque ellos no tengan Exacto. ni palos, me van a Que eso destruir. se ve en la naturaleza. Si hay por Ujú. ahí un elefantito chiquito aislado, llegan y se lo comen. Pero también le dio la oportunidad a los humanos de reconocer, como, güey, a ver, yo no tengo colmillos ni garrotas, ni me lo voy a poner al tiro al jaguar porque me va a destrozar, Ujú. pero puedo hacer una pared. Y el jaguar no puede morder la pared, quizás la puede escalar, pero por fines del ejemplo no nos vamos a Ah, meter en esos detalles, ¿no? Entonces voy a construir el fuego, ¿te asusta? Ok, entonces esa cuestión de armar una civilización muchísimo más compleja vino de un concepto quizás tan sencillo como la capacidad de abstraer. está bueno. ¿Y después qué pasó? A ver, Cuéntanos la historia, Mariel. o sea, cuéntanos toda la Eh... historia de la humanidad psicológicamente y neuronalmente. No, pues nada, las civilizaciones fueron creciendo, pero creo que eso definitivamente, o sea, si lo ves en concepto darwinismo, pues esa fue el, el trip evolutivo que ayudó a consolidarnos como especie y a tener el lugar que tenemos hoy en día, porque si no seguiríamos peleando en taparrabos por comida y demás. O sea, la cuestión, la fuerza está en la unión, ¿sabes? La fuerza está en la unión. Creo que supimos remediar nuestra falta de competencia en el sentido físico, como esta comparación con el Ujú. jaguar, y es así como llegamos eventualmente al lugar en donde estamos. Ahora, también el tener una civilización más establecida, en donde quizás se cubran ya los recursos principales, que aquí típico tema psicológico de los 80, la pirámide de Maslow, Típico. X, o sea, sí, pero entonces el ser humano tiene tiempo, o sea, ya no su cabeza, otro factor, el cerebro, claro que sí, la Se comida, aumentó la capacidad. Ay, eso es muy interesante lo de la la comida, comida, porque justo. justo la habilidad de cocinar alimentos y aumentar las ingestas de carne y demás, sí se demostró que aumentó muchísimo la capacidad craneal, ¿no? Y también porque Es eso los... totalmente. O sea, la capacidad que tenemos de cocinar, no soy ingeniera nutricional ni nada, pero sí, como que por lo que tengo entendido, como que hace accesibles ciertos valores proteicos de la carne, de los Ujú. vegetales, de lo que sea, o el poder cocinarlos y no había licuadoras claramente, pero aplastarlos y hacer una especie de sopita o así. O sea, Ujú. podías comer lo que antes te hubiera tomado 24 horas comer para tener la misma energía, ahora lo podías comer en 2 horas, porque inventamos el fuego y porque se inventó la cocina. Entonces eso también fue algo que le abrió muchísimo paso al humano para evolucionar. La energía, o sea, el cerebro funciona con el motor que viene un poco de la decomposición de la glucosa, ¿no? El glucógeno. Entonces Sí. es energía. Al final del día, y eso fue otra de las cosas que creo que ayudaron mucho a la evolución. Y bueno, ya teniendo la sociedad y demás, cuando ya no te tienes que preocupar por ir a cazar, porque pues ya aquí hay unas frutitas, cuando ya no te tienes que preocupar porque te va a comer el lobo en la noche, porque pues, entonces dejando espacio a pensar en cosas, ¿no? A Ujú. cuestionarse, ¿no? Entonces, civilizaciones como la de los griegos, que veían las estrellas y se cuestionaban y empezaron a plantearse muchas de las grandes preguntas que hoy en día seguimos intentando resolver, como ¿dónde está el alma? ¿Hay algo como alma? ¿Qué es la conciencia? Todos estos filósofos, Aristóteles, Sócrates y demás, pues pudieron existir gracias a que factores tan sencillos como la comida, la protección, el
el hogar, la obtención de recursos fueron cubiertos. Entonces también gracias a eso llegamos a donde llegamos hoy. Que ahora llegamos a otro punto muy interesante, que es un poco la evolución que tuvimos a raíz de la revolución industrial, que ya se empezó, o sea, de cierta manera ahí se empezó como a ayudar la vida del humano con un artefacto, ¿no? De que el coche de vapor ya no era un caballo. Pues siento que más bien fue el cambio de fuentes de energía primarias, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros Ujú, usábamos antes de la revolución industrial pura fuerza biomecánica, por decirlo así, es decir, pura fuerza de seres orgánicos. O sea, como ujú. caballos, vacas, mulas, tú mismo. Y cuando la revolución industrial, pues justo se traslada con mucho de ese trabajo a otras. Bueno, ya se había intentado hacer antes con los molinos, bueno, se estaba haciendo antes con los molinos de viento y de agua, Ujú. principalmente, pero ahora se encuentra, por ejemplo, el carbón, ¿no? Que es bueno, lo prendo y con fuego, pues hiervo agua y algo que mueva la turbina. Entonces ya no Ándale. necesito ni un caballo ni nada, solo el elemento, ¿no? El material. Entonces ya he tratado como Ujú. todo mi gasto a esta máquina. Y obviamente lleva el requisito técnico de cómo configurar la máquina para que haga como un trabajo similar al tuyo. Pero pues sí, eso es la revolución, ¿no? Precisamente. Claro, que si lo ves al final del día todo se resumen a cortar tiempos. Ujú. El primero era, al principio era cortar tiempos de cacería, después fue a cortar tiempos de tal. Entonces empezamos a cortar tiempos en traslado, en medicina, en estudiar, y creo que eso nos ha llevado un poco a donde estamos hoy, que es con una sobrecarga de Ujú. elementos a nuestro alrededor, que quizás ahora estamos frente al reto de ¿qué hago con todo esto? O sea, que justo tú me corregirás y sabes mejor que yo, pues cuando empieza a surgir como el tema del Big Data, que ya es posible porque ya hay Ujú. tantos datos coleccionados, entonces creo que todo eso nos llevó como a esta parte en donde estamos ahorita, que es como la sobrecarga de información, y ahí está la gran oportunidad, porque por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de hacer justamente análisis válidos. Y, o sea, yo como complementando un poco nada más tu idea, pues nada más hay que poner en cuenta como cuánta gente se dedica a trabajos manuales de 200 años para acá, ¿no? O sea, antes era, es lo que justo le decía, la migración del campo a la ciudad primero, y ahorita va a ser la Ándale. migración de trabajos de manufactura y demás a trabajos de servicios o de análisis, que eso pues es Ujú. prácticamente. Y justo esto que dices, justo de acortar tiempos y usar toda esta data, pues es justo lo que dice que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es como justo usar todas estas técnicas de análisis de datos automáticos. Bueno, hay gente que lo está programando detrás y mejorando, pero justo para poder mejorar los procesos casi casi de forma automática y que salga el rendimiento máximo con el menor tiempo y luego va pues, ya todos esperando nada más así que caiga la comida y el dinero y tú cómodamente viendo videos de YouTube. De menos de un minuto porque no te dura la atención. Ya No, sé. sí, que es un poco a lo que llegamos o a lo que vamos con el deep learning, ¿no? Que al final del día es acortar tiempos y acortar procesos. O sea, ya ni siquiera tienes que estar tú manualmente programando lo que quieres sacar. Nada más le vas a enseñar a la máquina que aprenda a aprender. Ujú. Entonces lo va a hacer más rápido que tú quizás pudieras hacerlo, porque tiene todo el acceso a los datos, porque tiene que aquí entonces es en donde entra un poco como el proceso de aprendizaje que tenemos nosotros, ¿no? O Ujú. sea, lo que dice, un margen de la teoría, es que la memoria es realmente el proceso de encoding Ujú. los pedazos de conocimiento. Entonces, cuando esos pedazos de conocimiento se juntan y cambian tu comportamiento, ya es un aprendizaje. O sea, no cambian tu comportamiento de que, ay, como aprendí la historia de México, Ujú. ahora voy a cantar el himno mexicano. Pero cambian tu comportamiento en el sentido de que ya tiene, o sea, puede cambiarlo a nivel cognitivo, ¿sabes? A eso se refiere que el aprendizaje consolidado, ¿no? Que ya tienes tantos conocimientos, pedazos de knowledge Ujú. que llegaron a un aprendizaje. Entonces, esa parte de llevar la memoria al aprendizaje es el encoding, que en teoría neuronal es uno de los cuatro pasos del aprendizaje. Después viene como no como, viene el almacenamiento, la Ujú. memoria se va al lugar en donde se debe de guardar, y viene la consolidación, en donde se fortalece, ¿no? O sea, si lo quieres ver, de nuevo volvemos a la abstracción,
lo puedes ver como ponerle los seguros o como relacionándolo con otros conceptos, ¿no? O sea, con olores familiares, con ocasiones pasadas, con experiencias que has tenido. Y bueno, ya está guardada, ya está consolidada, o sea, está relacionada a cosas, no, o sea, no es una isla. Y ya el cuarto proceso sería el de recovery, cuando te acuerdas de eso, o cuando lo tienes que traer a la memoria, ¿no? Ahorita que mencionan los pasos, estaba como haciendo la comparación con los procesos de... Y justo siento que el peor, el que no se ha resuelto, es justo el de consolidación. Justo, porque Porque entonces, a ver, vas. Sí, porque justo, por ejemplo, encoding sí lo hace. O sea, sobre todo en redes neurales hay una Ujú, parte de encoding que agarras la imagen, agarras el sonido, lo codificas en clarito. una forma rara que, pues, y luego guardarlo, pues obviamente todos conocemos las memorias, eso tampoco es problema. Ujú, Pero justo el problema es el de cómo hacer esta especie como de pensamiento universal que une todas las cosas, o sea, porque si tú lo guardas, pero eso no está unido a todo lo demás que hay en el universo, solo está ujú, en ese contexto. Entonces eso hace que cuando quieras lo saques, incluso por eso fallan luego mucho las redes y todas estas ujú, cosas de inteligencia artificial, porque cuando lo sacas un poco de contexto, ya hace cosas rarísimas, pues porque no hizo como la consolidación o ese aprendizaje, no se hizo como la consolidación en otro conocimiento ya, pero o sea, no es como capas, sino como que nada más agarran ujú. su contexto, así su marquito de referencia y dicen, ah, ok, aquí funcionas bien, pero todo lo Sí, que a la hora demás, de recuperarlo no te funciona. O sea, es como sí. solo dejarle una cuerda al barquito e intentar jalarla manualmente con la cuerda cuando podrías tener una red en torno, que es, a ver, es lo mismo que haces cuando no te acuerdas de cómo se llama una canción, que buscas en Ujú, Google de que salí en la noche, la, y te sale, ¿sabes? O sea, el tema de tener más referencias al concepto ayuda, que yo también ahí veo sí. un potencial en esta cuestión de deep learning, en el proceso de consolidación, que ahí veo un reto que es como, ¿cómo le vas a enseñar? O sea, a alguien diseña un algoritmo Ajá. para enseñarle a la computadora a saber qué sí relacionar con qué. Que creo que ya empiezan a haber indicios. Porque, por ejemplo, hablando de la clínica, Ujú. que ahorita hay un esfuerzo con NLP, con programa natural, Sí, de programas del eh, procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que es como ese mero, procesamiento de lo que es el habla, todo lo que es texto escrito, de gramáticas, justo, todo eso. que están llevando, por ejemplo, las historias clínicas de los pacientes, Ujú, las están digitalizando y luego el esfuerzo que se hace es para que una vez digitalizadas, igual las pueda, o sea, puedan hacer diagnósticos y demás solos. Y entonces sí empieza a aprender la máquina, por ejemplo, eh, DX. Si lees DX una vez, güey, ¿qué es eso? DX dos veces, pero luego si lo ves al lado de una descripción de paciente de tantos años de edad, con tantos sensaciones, con un DX de, no sé, de epilepsia, y con un DX de demencia, entonces empiezas a aprender que DX significa diagnóstico, que eso ujú. sí ya lo empieza a hacer, ¿no? Entonces justo creo que el reto está en desarrollar algoritmos que identifiquen correctamente cómo entrelazar conceptos. Porque al final del día, si te regresas a la definición de aprendizaje, Ujú. es la consolidación de muchos pedacitos de knowledge, por eso brain bits and bytes, porque muchos pedacitos de conocimiento de Finalmente, tu después de la memoria tercera que ya está parte, codificada. finalmente después de la Exacto. tercera parte descubrimos por qué se llama así. Pero así está interesante. Y justo esa parte es la que todavía no se desarrolla, ¿no? Justo en los aprendizajes. Y eso está, mira, ese es un buen punto. Mira, eso, por eso hay que tener neurocientíficos en equipos de deep learning, porque te dan ideas buenas. Y dices, Es ¿cómo una puedo perspectiva amarrar? distinta. ¿Cómo puedo amarrar este concepto? Porque nosotros amarramos los conceptos sin darnos cuenta, ¿no? Es por eso de que luego con un olor o un sabor te acuerdas de cosas. Y es así como rarísimo, pero dices, ah, sí, ya me acordé del otro día que... Dices, pero ¿eso qué tiene que ver con otro? Pues no lo sé, pero me acordé. Pero también tenemos fallas, si te das cuenta. O sea, de repente hueles algo y dices, ay, me recuerda algo, pero no me acuerdo a qué me recuerda.
Sí, O porque ahí la sea, también recuperación no está. reflejamos, exacto, la recuperación no está, no está tan bien. Entonces, por eso a mí a veces me gusta hacer la analogía, aunque sé que no es muy apropiado, de llevar como el funcionamiento humano, que al final del Ajá. día pienso que el cerebro es una máquina maravillosa con muchos como key workers, Ujú. pero se me hace muy difícil concebir la idea de la computación y del aprendizaje del machine learning divorciada de la manera en la que nosotros funcionamos, habiendo dicho el tema de las analogías, Ujú. habiendo dicho que no está creado para que funcione igual. Sin embargo, todo lo que se nos puede ocurrir viene de nuestra misma experiencia. Entonces, si nos empezamos a fijar en cosas como las que fallamos, como me recuerda algo ese olor, pero no sé a qué me recuerda, ese error probablemente también lo vas a ver en tu código y también lo vas a ver en el algoritmo que desarrolles. Pues la cuestión es que la máquina sí puede aprender a trascender ese no me acuerdo. Así como tú puedes aprender a trascender ese no me acuerdo, concentrándote, dejando de pensar en eso y luego retomándolo, ¿sabes? O sea, la cuestión de imitar la biología, obviamente con sus debidas adaptaciones, creo que podría ayudar mucho a la ciencia de datos. Sí, y de hecho eso nos lleva a otra área que creo que también te gustaría mucho, que es justo la de Cognitive Science, que es como justo como toda esta parte de aprendizaje y agarrando mucho de inspiración del entorno, como la parte biológica del cerebro, cómo es que eso funciona para poderlo como trasladar. Y hay unas teorías bastante locas, ¿no? Hay unas, por ejemplo, que dice que para poder tener una inteligencia artificial tendría que ser como una especie de avatar que sí tiene su red ahí inmiscuida, pero que puede interactuar con un entorno para que así vaya aprendiendo y que así vaya como reforzando de muchas formas, así como un poco como nosotros, ¿no? Y el otro dice, no, que no es necesario que tenga un cuerpo. Otros dicen que tiene que tener un cuerpo porque la parte muscular y corporal también es muy importante en el desarrollo, como... O sea, es que Ahora, mira, ahí te va porque es importante. Para mantenernos, o sea, nuestro ciclo circadiano, el de estar ujú, dormidos y despiertos, se influencia más, o sea, por más factores de los que creíamos, ¿no? Por ejemplo, la exposición a la luz. No es lo mismo que te dé luz a través de tu ventana a que tú salgas a caminar y te dé luz. Hay un área del cerebro asociada con la nociocepción y con el dolor y otros temas que justamente registra esta información y entonces va regulando como la hora de tu día. Aparte de la luz, la temperatura, ¿no? Que en cierto, o sea, hay ciertos picos en el día, como media hora después de que te despiertes, luego a las 3 horas, hay ciertos picos, ¿no? Entonces yo sí creo la necesidad de tener, o sea, no nada más software, sino hardware, porque ayuda a mantener el software, ¿sabes? Porque al final del día lo puedes hacer autosuficiente a través de esa interacción. Ahora, la otra cuestión es que yo lo veo como que es o sea, como que todo el cuerpo es un capricho de cosas que el cerebro necesita para mantenerse vivo, porque el cerebro es muy egoísta y eh, eh, en el cerebro hay muchos, o sea, ves que dicen el ADN mitocondrial, que ajá, viene la mamá de la mitocondria es la mera mera, ¿no? Está en todo el cuerpo, en las células de todo el cuerpo, pero es muy importante porque hay incluso muchas enfermedades neurológicas que son mitocondriales. El ok, rol de la mitocondria, todo el mundo dice, the mitochondria is the powerhouse of the cell. ajá, sí, es lo Sí, porque típico. produce ATP, pero también acabamos de descubrir, por ejemplo, que tiene un rol fundamental en la en mantener el balance del calcio. Y el Ok, calcio tiene un rol fundamental porque es una de las llavecitas es maestras lo de que te iba las a decir. neuronas Para hacer el que van abriendo desencadenamiento de los las... canales. Ajá, que van abriendo porque nuestras neuronas se comunican por portales, entonces es como tener llaves. Ujú, Entonces los neurotransmisores o las proteínas o por ejemplo ahorita el virus, el COVID, lo que hace es que tiene justo un engrane que se une a cierta molécula que le da paso a todo, o sea, a toda la célula y entonces comienza el proceso degenerativo, ¿no? Y el calcio es uno de los jugadores principales junto con el potasio y con el ujú. sodio.
¿Y de dónde viene el calcio? De tu alimentación y del sol, ¿sabes? Entonces, creo que esa dinámica del el cerebro necesitar al cuerpo, o más bien crearlo en torno a lo que el cerebro necesita. No sé si me doy a entender. Y ahora también están empezando a descubrir como la importancia de la conexión del cerebro entérico. El sistema entérico Mm, es nuestro sistema digestivo. Entonces tenemos mm, neuronas en nuestro sistema digestivo también. Entonces hay mucha relación también con enfermedades digestivas y deterioros en la cognición, por ejemplo. Por eso hay dietas que se relacionan a una mejor salud y a otra peor salud. Entonces yo siento que todos estos descubrimientos, o bueno, así me gusta verlo, ya sabes que todos tenemos como ciertas analogías de mm. cosas, es como que el cerebro neta es un ser autónomo que desarrolló todas estas otras cosas que necesita hasta para entretenerse, ¿sabes? O sea, así como los delfines explotan pececitos y se ríen. No sé si has visto eso, que explotan como sus burbujitas y se ríen Ah, como sí, sí, he si... visto. Así, Como juegos. hasta entretenimiento necesita el cerebro y sabe proveerlo. Creo que es algo así. Entonces, el reto está en construir un algoritmo lo suficientemente rotundo, pero flexible, para poder incorporar tanta información nueva y para ir adaptándose y moldeándose. O sea, tiene que ser algo muy dinámico, muy flexible. Bueno, vamos a para los comentarios finales, Mariel, para ahora sí terminar este ciclo de entrevistas. Vale. Que a ver qué es lo Con que te sale de toda esta conversación, o sea, Me quedo con que, o no me quedo, me gustaría cerrar con que creo que vale la pena explorar el deep learning desde un enfoque interdisciplinario, claro que sí matemático, porque sin él no se puede, pero creo que valdría la pena que existiera una apertura de mente para incorporar justo conceptos de neuro, conceptos de biología, conceptos de más, y entonces desarrollar algo eficiente que imite propiedades claves del cerebro para aprender, que no imite el cerebro, sino que imite las propiedades claves y que pueda ser lo suficientemente dinámico para estar en constante cambio sin sufrir desbalance, sin ok, enfermarse, por decirlo así. ok. Pues ahí lo tienen, seres orgánicos. Ahora sí, yo ya no tuve que ni hablar casi en muchas partes. Ella misma aquí Mariel se daba cuerda sola. Muy interesante todo. Y una cosa así, oh, mira todo eso de neurociencias y nosotros acá muy tecnológicos según. Y pues sí, sí, tenemos nuestra inspiración en cosas biológicas, pero sí nos falta luego más, ¿no? Como pueden ver, mucho más background. Y bueno, entonces será todo. Mariel, recuérdanos dónde te pueden seguir, dónde le den like. Brain Bits and Bytes, ahí me pueden encontrar hablando de lo que me encanta hablar. Y nada, ahí los espero. Sí. Y yo fui Gbot y nos pueden seguir a los chatbots como los chatbots en Twitter, Facebook y YouTube principalmente. Y estamos aquí todas las semanas publicando. Esto sale los martes, así que no se pierda el siguiente episodio y hasta la próxima.